Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente a una clase de geometría cuarto bimestre. El día de hoy vamos a ver lo que es el plano cartesiano. Vamos a enfocarnos mucho en lo que es la ubicación de puntos y a calcular la distancia entre estos puntos. Ahora, veamos que las aplicaciones de la ubicación de puntos se utilizan mucho en lo que es por ejemplo, la aeronáutica o la marina también, ¿sí? ¿De acuerdo? Utilizan mucho lo que son los radares. Y los radares, tú sabes que suelen tener siempre dos ejes, un eje horizontal, un eje vertical, el cual te ayuda a calcular justamente la ubicación de los, ya sea de, en este caso, de los aviones, la trayectoria de los aviones, o también, por ejemplo, en el caso de los barcos, ¿no? Calcular la distancia de los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso te ayuda, lo que en este caso vienen a ser los radares, y lo que viene a ser el plano cartesiano. ¿De acuerdo? El plano cartesiano, recuerda, su nombre deriva de quién? Del filósofo matemático René Descartes. Ahora, la circunferencia en este caso la estás viendo, en este caso esta circunferencia de radar está dividida en 4 partes y a cada parte se le denomina cuadrante. Ahora, ¿desde dónde se inicia a contar los cuadrantes? Quiero que prestes atención porque si no te acuerdas, te hago recordar, estas dos líneas que estoy acá denotando de color rojo son las primeras líneas que te enseñaron dentro de lo que es el plano cartesiano, ¿sí o no? A ubicar puntos. Entonces, este primer cuadrante que te enseñaron a ti de primera y primaria inclusive, este justamente es el primer cuadrante, donde todos con las coordenadas son positivas en ambos puntos. Es decir, este eje acá es positivo y este eje acá también es positivo. Y a partir de acá se comienzan a contar los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es decir, aquí termina. Aquí empieza y aquí termina. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo, ¿no? El avión A se encuentra en el primer cuadrante, el avión B se encuentra en el segundo cuadrante, el avión D se encuentra en el tercer cuadrante y el avión E se encuentra en el cuarto cuadrante. Y el centro de coordenadas, chicos, se le denomina origen, origen de coordenadas en este caso. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas. La primera recta llamada la recta, el eje X, o también conocido como eje de abscisas. El eje X es conocido como el eje de abscisas, mientras que el eje Y, vertical, es conocido como el eje de ordenadas. Ojo, no coordenadas, eje de ordenadas. Eje de abscisas y eje de ordenadas. Listo. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y los puntos se van a denotar de la siguiente forma. El punto P, por ejemplo, tiene las coordenadas 5,4, mientras que el punto T tiene las coordenadas menos 5,3. ¿Cómo se ubica un punto? Empiezas por la primera coordenada, que es la abscisa, y la segunda coordenada, que es la ordenada. Ojo, no te confundas coordenada con ordenada. La coordenada es cada uno de los números. Primera coordenada, segunda coordenada. La primera coordenada es la abscisa, que se encuentra en el eje X. Y la segunda coordenada es la ordenada, que se encuentra en el eje Y, el eje de ordenada, justamente. ¿De acuerdo? Si la primera coordenada, que es la abscisa, es positiva, se encuentra en este lado. Pero si es negativa, se encuentra en este otro lado. Es decir, a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Acuérdate bien, por favor. ¿Sí? Mientras que en la segunda coordenada, que es la ordenada, la parte de arriba es positiva y la parte de abajo es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, arriba positivo, abajo negativo. Derecha positivo, izquierda negativo. Y listo. Y así se forman, en este caso, los puntos de cada cuadro. Forma general, n de x, y son las coordenadas. X es la abscisa, y la ordenada. Primera es el eje X, segundo es el eje Y. Listo. Por último, la distancia entre los puntos. Ojo, para calcular la distancia entre dos puntos, chicos, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, desde el punto P hasta el origen, la distancia se calcula en este caso utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, tengo la coordenada X y tengo la coordenada Y. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar esta distancia, esta línea de distancia.
¿Por qué el teorema de Pitágoras, profesor, si acá no hay ningún triángulo? Ah, mira, te lo voy a mostrar acá. Eje X, mira, eje X, primera coordenada, hasta acá es X, ¿sí o no? Segunda coordenada, hasta acá es Y, porque mira, estamos guiándonos de acá. Pero si te das cuenta, esta misma línea puede replicarse acá. Y obviamente los ejes son perpendiculares, si te das cuenta. Entonces, si son perpendiculares, este ángulo que está acá es 90 grados. Este cateto vale X, este cateto vale Y, por lo tanto, la distancia sería en este caso, distancia al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Por eso se utiliza la fórmula del teorema de Pitágoras. Y listo, chicos. Esa es toda la teoría para resolver la práctica dirigida. Así que nos vamos a la primera pregunta que dice, ubica los puntos P menos 2 punto y coma 4 y Q 4 punto y coma 2. Entonces vamos a ubicar primeramente el punto P. En el caso del punto P, por ejemplo, chicos, dice el punto es el menos 2 punto y coma 4. Entonces la primera coordenada, que es el menos 2, lo vamos a ubicar en el eje X. Acá, en todo este eje vamos a buscar el menos 2. Y te das cuenta, el menos 2 se encuentra acá. Y la segunda coordenada, que es el 4, lo vamos a ubicar ¿en dónde? En el eje Y. 4 positivo, entonces sería ese acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en realidad? Voy a ubicar, en este caso, mira, y voy a trazarlo así, para que lo veas bien. El menos 2 está acá, ¿sí o no? Muy bien. El 4 está acá, ¿sí o no? Muy bien. Entonces voy a intersectar las rectas que le corresponden a cada uno de los números. En este caso, el menos 2 por acá y el 4 viene por acá. Entonces, justo en la intersección de esos dos puntos, ese va a ser, en este caso, el punto P. Acá estaría el punto P. P, punto y coma, perdón, P, paréntesis, menos 2, punto y coma, 4. Listo. Esa sería la ubicación correcta. Ahora vamos a ubicar el punto Q, que es el 4 punto y coma 2. A ver, tendríamos de acá el punto Q, 4, que se encontraría por acá, eje X, y punto y coma 2 positivo también, que en este caso el 2 positivo se encontraría por acá. Entonces vamos a intersectar estas dos rectas, por acá el 2 y por acá el del 4. Muy bien, y ese punto de cruce, en este caso, va a ser el punto, el punto Q. Punto Q, 4, punto y coma, 2. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ubica los puntos T, 1, punto y coma 1, ¿de acuerdo? U, menos 3, punto y coma 2, V, 4, punto y coma, menos 3. T, 1, punto y coma 1, 1, punto y coma, 1. Ahí estaría mi punto T, ¿sí o no? Y acá ya lo voy a ubicar directo, ya, porque ya en el ejercicio anterior ya explicamos paso a paso. Ahora vamos a hacerlo un poquito más directo. T, 1, punto y coma, 1. Ya está el punto T. Bacán. Vamos a ubicar el punto U. Le vamos a poner colorcito acá azul para que lo puedan denotar. Punto U, vamos a ponerlo con color morado. A ver, menos 3, punto y coma 2. Menos 3, punto y coma 2 en el eje Y. Acuérdate que la primera coordenada es en el eje X, la segunda coordenada en el eje Y. Muy bien. Entonces, este punto que está acá sería el punto U, el punto menos 3, punto y coma 2. Y por último, el punto V. El punto V está conformado por las coordenadas 4, punto y coma menos 3. 4 positivo está por acá, pero menos 3 negativo está abajo, ¿sí? Entonces sería 4, punto y coma menos 3. Este punto sería el punto V, 4, punto y coma menos 3. Ahora, ahí no termina porque me preguntan, indica a qué cuadrante pertenece. El punto T se encuentra en este cuadrante de acá, ¿sí o no? Y acuérdate que este cuadrante acá es el primer cuadrante. Por lo tanto, decimos que T pertenece, pones ahí el símbolo de pertenece, al primer cuadrante. T pertenece al primer cuadrante. Mientras que el punto U pertenece al, seguimos en este caso, al segundo cuadrante. Muy bien. Y por último, decimos que el punto V pertenece, si ese es el primero, es el segundo.
y es el tercero, el V pertenecería ¿a quién? Al cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? V pertenece al cuarto cuadrante. Y listo, chicos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Me dice, indica las coordenadas de los puntos A y B. Muy bien, vamos al punto A. El punto A tiene como coordenadas, primero nos fijamos en el eje X siempre. En este caso, incide en el punto -5 y en el eje Y incide en el punto 3. Por lo tanto, sus coordenadas son -5, punto y coma, 3, ¿sí o no? Muy bien. Mientras que el eje B incide, ¿en qué punto incide? En este caso incide en el eje X primero, en el punto 3, y después en el eje Y, en el punto -4. Por lo tanto, el B es el 3, punto y coma, -4. Listo. Muy bien. Siguientes ejercicios me dicen, calcula la distancia de A hacia B. En este caso es sencillo en realidad. Cuando tenemos A y B unidos a través, ojo, de una línea horizontal. Quiero que te des cuenta si es la línea horizontal o una línea vertical, ¿de acuerdo? O sea, si están a la misma altura respecto a cualquiera de los dos ejes, mira, entonces vamos a contar simplemente los cuadraditos que los separan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están a la misma altura, ya sea respecto al eje Y o respecto al eje X. Entonces, en este caso están a la misma altura respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque este punto es el -5, punto y coma 4, y este punto es el 4, punto y coma 4. Entonces simplemente vamos a contar los cuadraditos que los separan. En este caso, ¿cuántos cuadraditos los separan? A ver, contamos en este caso, ¿no? Hay un cuadradito, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, siete, 8 y 9. Listo. Entonces, tranquilamente, recuerda que cada cuadradito es una unidad. Podemos decir que la distancia de A hacia B es igual a 9 unidades. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Ahora me dicen, calcular las distancias de A hasta B más la distancia de C hasta D. Muy bien, en este caso la distancia de A hasta B, igual, ¿no? Están en a la misma altura, por lo tanto contamos los cuadraditos nada más. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, decimos que la distancia de A hasta B en este ejercicio es igual a 4 unidades. Ahora vamos a contar el de C hasta D. De C hasta D tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, muy bien. Entonces decimos que la distancia de C hasta D está determinado como 9 unidades. Por lo tanto, me piden al final la suma. La suma de la distancia de A a B más la distancia de C a D. ¿Esto suma cuánto? 13 unidades. Listo. Muy bien, últimos ejercicios, chicos, me dicen, en el plano cartesiano, calcula la distancia de O hasta T. Muy bien. Como estamos calculando la distancia de, obviamente, el origen hacia el punto T, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, recordemos. Pero en este caso vamos a lo aplicado para lo que viene a ser los puntos de las coordenadas, en este caso, del punto T. En este caso. A ver, ¿cuáles son las coordenadas del punto T? Primero en el eje X, recordemos. En el eje X, ¿cuál es su coordenada? En el eje X su coordenada coincide justamente en el 6, por lo tanto, su unidad coordenada es el 6. Mientras que la segunda coordenada coincide con el punto 8. Por lo tanto, el punto T es el 6 punto y coma 8. Listo. Entonces, acuerda que la fórmula decía, distancia es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Eso qué cosa es? Esto viene a ser la distancia hacia el origen. Ahora, 6 al cuadrado es 36, ¿de acuerdo? Y 8 al cuadrado es 64. Por lo tanto, D va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 más 64. 36 más 64 es igual esto a 100. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 100 sería entonces la distancia igual a 10 unidades. Listo. Siguiente. Calcula el perímetro de la región sombreada. A ver,
Para calcular el perímetro de una región, en este caso, tenemos que sumar la longitud de sus lados. En ese caso, vamos a calcular la distancia. A ver, la distancia de A hacia B, es lo que primero que tenemos que hallar. Esto es igual a, contemos los cuadraditos, 1, 2, 3 y 4. 4 unidades. Luego, la distancia de B hasta C. La distancia de B hasta C es igual a 1, 2, 3, también 4 unidades. Luego, la distancia de C hasta D. La distancia de C hasta D es igual a 1, 2, 3, 4 unidades. Y por último, la distancia de D hasta A sería igual a 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces, para hallar el perímetro, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todas esas distancias. Por lo tanto, el perímetro sería igual a la suma de 4 más 4 más 4 más 4, y eso me daría 16 unidades. Y listo, chicos. Esos serían todos los ejercicios de la práctica dirigida. Muy bien, chicos. Después podrás copiarlo con tranquilidad. Dirígete, por favor, a lo que es, en este caso, la práctica dirigida.